Muy buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión en vivo donde conoceremos cómo vive un astronauta en el espacio. Esta es una actividad organizada por el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca con la colaboración de Explora Maule, el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura en Santiago, la Embajada de los Estados Unidos en Chile y la red de American Spaces en Chile. El objetivo de esta conversación que tendremos hoy es acercar la astronomía a los jóvenes a través de la rutina de un astronauta. ¿Y quién mejor para contarnos cómo es esa rutina que nuestro invitado de hoy? Nos acompaña por acá Luca Parmitano, astronauta de la European Space Agency. Bienvenido, Luca. Welcome, Luca. How are you today? Muy bien, muchas gracias. I'm doing great. Thank you. Thank you for having me. And your Spanish is so clear that I can completely understand everything you say. Thank you very much. Muy bien. Nuestra primera pregunta será, ¿cómo decidiste convertirte en un astronauta? So, how did you decide to become an astronaut? It's really not a decision. It's to answer this question, I'm going to quote my very good friend and colleague, a Canadian astronaut, Jeremy Hansen. Is not something that you make happen. It's something that just happens. You try to be the right person at the right time in the right place, either by being a test pilot like myself or by being a scientist or an engineer. And then if the occasion arises, you apply for it, and with a little bit of luck and a lot of work, then here I am, 12 years later after applying for my position. It's in a way, it's a little bit like you have you have a line of work that you love, that you enjoy. I used to be a fighter pilot and then a test pilot, and I never really thought that I would be an astronaut. But when the selection came, I thought, hey, why not? If I don't try, it's never going to happen. And then I tried, and it happened. Okay. So, realmente no es una decisión que uno toma. Para responder la pregunta, voy a citar un gran amigo y colega que se llama Jeremy Hansen, astronauta canadiense. No es algo que uno hace, simplemente sucede. Uno trata de ser la persona correcta en el momento correcto, siendo, por ejemplo, un piloto de caza como yo, o un científico o un ingeniero, y después si surge la ocasión, uno simplemente solicita y postula, y con un poco de suerte y con mucho trabajo, aquí estoy, 12 años después de postular a mi posición. Y realmente yo diría que de cierta forma es un poco como cuando uno tiene una línea de trabajo que le encanta, que disfruta. Yo antes era piloto de caza, piloto también de aviones de prueba, pero nunca pensé que iba a ser astronauta. Pero cuando llegó el proceso de selección pensé, ¿por qué no? Si no lo intento, no va a suceder. Así que lo intenté y sucedió. Buenísimo. Así que, Luca, nos gustaría saber cuántas veces has ido al espacio, cómo es ese sentimiento días antes de despegar, qué tan seguido puedes viajar al espacio. So, how many times have you been to space? How could you describe the feeling of, the upcoming days to your takeoff? And of course, how often do you get to travel there? So I have been extremely lucky. I've been an astronaut for a little over 10 years, and I have spent 10% of my time in space. I flew twice, and I spent a total of 366 days in orbit, a little over, actually, 366 days. So about a skip year. And we don't get to fly to space very often, both as European astronauts or
as American astronauts, we can expect to fly maybe 2 or 3 times in our career, because there aren't too many of us and we are expected to do a lot of work on the ground. Before the flight, I flew twice with the Soyuz spacecraft, and it's a Russian spacecraft that takes off from Kazakhstan, from a cosmodrome called Baikonur. It's actually very, very quiet, because we go into a quarantine even before the craziness of COVID-19 and the whole world going into quarantine. We would go for 2 to 3 weeks into quarantine, but not for ourselves, but to prevent any virus going up on the space station and compromise our colleagues who are on the space station with a already slightly compromised immune system. And so it's really quiet. We do a lot of routine things. We work, we get ready, we work on our procedures, we train physically to be in good shape. We get to say goodbye to our loved ones, and you're not really thinking about the flight, and you're really relaxed, I would say, until the day of. You wake up on the day of the launch, and all at once you're like, wow, in 8 hours I'm going to be in space. And then there is a whole routine of events that happen. You take a long last shower to make sure that you are perfectly clean and disinfected. Then you put on your spacesuit. You say goodbye to your friends and family, and you climb up the tower to the rocket, and then you start. And that's really the last couple of days to the last couple of minutes before the launch. Entonces, para poder responder a esa pregunta, debo decir que he tenido mucha suerte. He sido astronauta ya más de 10 años y pasé 10% de mi tiempo en el espacio. Volé 2 veces y pasé más de 366 días en órbita, un poco más de un año bisiesto aproximadamente. Dicho eso, diría que nosotros no volamos al espacio tanto. Ambos, siendo astronautas europeos o astronautas americanos, se espera que nosotros volamos al espacio 2 a 3 veces en nuestra carrera, porque hay demasiados de nosotros y se espera que hagamos mucho trabajo en la Tierra. Ahora, antes del vuelo, yo volé 2 veces con el Soyuz, que es una nave rusa que sale de Kazajistán, de un cosmódromo que se llama Baikonur. Ahora, de hecho, es un lugar muy, muy callado, porque entramos en cuarentena aún antes de que apareciera la pandemia de COVID-19 y que todo el mundo entrara en cuarentena. Nosotros entramos a cuarentena 2, 3 semanas, y no tanto por nosotros, sino para prevenir la transmisión de virus que llegara a la estación espacial y que pusiera en riesgo a nuestros colegas que están en la estación espacial, que ya tienen un sistema inmunológico ya en riesgo. Por lo tanto, pasamos mucho tiempo en silencio, trabajamos, nos preparamos, hacemos nuestros procedimientos, entrenamos para estar en buen estado físico, nos despedimos de todos los seres queridos y realmente uno no piensa en el vuelo al espacio y está muy relajado, yo diría que hasta el último día, 8 horas antes, y después uno despierta y dice, wow, en 8 horas voy a estar en el espacio. Y después queda todo una rutina de eventos que suceden. Uno se toma una larga última ducha para que estén completamente limpios y desinfectados, se colocan el traje espacial, se despiden de sus seres queridos, su familia, y después suben la torre, llegando a la torre, al cohete, a la nave, y después empieza. Y eso realmente son los últimos 2 días a 2 minutos antes de que se lance la nave. Perfecto. Muy bien. So, Luca, we would like to know, o nos gustaría saber, ¿qué tan fácil
O quizás difícil es la vida en gravedad cero. So, how easy or hard it is to live in zero gravity? I love this question. I received it many times, and it's always a fun question to get because it lets me come up with good examples. The story is that the things that are easy to do on the ground can be hard to do in orbit, and the things that are easy to do on the ground can be and vice versa. The stuff that's hard on the ground is very easy in orbit. I'll give you a very easy example. On the ground, to stay still, like right now, I'm sitting down, is very easy. If I don't do anything, I don't move. But in orbit, you have to be engaged in order not to move. Because if you don't do anything, you will be floating, you will be moving. So you always have to find a way to stabilize yourself, which means that if I want to fix something on the table, I have to lock my feet, I have to lock my shoulders so that I can work on it, and you have to crunch on your abs and your core in order to be engaged. And the same if you do it outside, even more so. So moving in space is very, very easy. All you have to do is push with one finger, and you can go through the entire space station. But staying still is hard. Another thing that would be incredibly easy on the ground is reaching towards the floor. Something that people never think about. When you want to cut your toenails, all you have to do is bend over, and then gravity does most of the job pulling you down, and then it's easy to reach your toes. But in orbit, not only you have to lock yourself in a position, but then you have to actually actively bend your legs and your back to reach your toes. It's really, really hard to do. So clipping your toenails can be really, really tough. But other things will be just everyday things like shaving, brushing your teeth. We don't have water flowing. We don't have anywhere to spit the water after you brush your teeth. When you shave, you have to find a way to clean your razor because we don't have a toilet. Doing bodily functions can be challenging until you get used to the fact that you have to use a machine. So again, everyday easy things can be complicated in orbit, and things that would be impossible on the ground, like flying, are extremely easy. Entonces, esta pregunta me encanta. Yo la he recibido muchas veces y realmente es entretenido siempre responder esta pregunta porque me permite realmente mostrar y hablar de buenos ejemplos. Ahora, la historia es que lo que es fácil hacer en el suelo puede ser muy difícil hacerlo en órbita, y lo que es fácil hacer en el aire es fácil hacerlo en órbita. Les voy a dar un muy buen ejemplo. Ahora, en el suelo, para quedarse quieto como estamos ahora, todos quietos, estar sentados es fácil. Si no hago nada, no me muevo. Pero en la órbita, cuando yo tengo que estar quieto, tengo que hacer algo activamente, porque si no hacen algo van a estar flotando, van a estar moviéndose, tienen que estabilizarse. Si quiero dejar algo fijo en la mesa, tengo que, por ejemplo, cerrar y bloquear mis piernas y también mis hombros, hay que usar los abdominales, hay que estar flexionado en cierta forma. Lo mismo si es que están fuera de la nave. Ahora, moverse en espacio es muy fácil. Con un solo dedo puedes recorrer toda la nave, toda la estación espacial, pero el quedarse quieto es difícil. Ahora, otra cosa que es increíblemente fácil hacerlo en la Tierra es, por ejemplo, tomar o tocar el suelo. Algo que nadie lo piensa cuando uno, por ejemplo, quiere cortarse las uñas de los pies. Tienes que simplemente agacharte y la gravedad hace la mayoría del trabajo tirándote hacia abajo y puedes llegar a los dedos de tus pies. Pero ahora en órbita no solamente tienes que cerrarte en una posición, sino tienes que luchar con flexionar tus rodillas y tu espalda para realmente llegar a los dedos del pie. Así que esto es muy difícil, cortarse las uñas en los pies. Pero esto aplica a todo. Por ejemplo, lavarse los dientes, afeitarse. No tenemos agua que fluye
no tenemos donde escupir el agua después de lavarse los dientes. Cuando uno se afeita, tiene que encontrar una forma de limpiar la navaja porque no tenemos retrete. Ahora, todas las funciones corporales, todo lo relacionado a esto puede ser desafiante hasta que se acostumbren a que tienen que utilizar una máquina. Ahora, nuevamente, todo lo cotidiano puede ser complicado en órbita y todo lo que es imposible hacer en la Tierra, como por ejemplo volar, es extremadamente fácil en órbita. Perfecto. Buenísimo. Muy interesante. Very, very, very interesting. So I have another question for you, Luca, and that would be, what is the most baffling thing about living in space? ¿Cuál sería la cosa más desconcertante de vivir en el espacio? I have a really tough time in trying to come up with absolutes. The most wonderful, the most beautiful, the most baffling. Because really, every day you wake up and something happens that surprises you, something that you've never seen before, even in 1 year in space. So maybe I can give you a little bit of flavor of the kind of stuff that happens. You could be working out in Node 3, which is where we have our gym, and you're just you're busy lifting weights and then all at once you look through cupola, which is it's in the same spot where you're working out, and you look across and you see something that you've never seen before, and you think I spent 200 300 days going around planet Earth and I've never seen that. And you go look, and maybe you're flying over Southeast Asia and you see all these lights that look like stars, and those are boats, fishing boats. And because usually Southeast Asia can be covered with clouds due to the monsoon, when it's completely clear at night, it could be that you've never seen it before, and all at once you thought, I can't believe I've never seen something like that. And another thing that baffled me is how easy it is to lose stuff on the space station. I have never met an astronaut that hasn't spent one day panicking about losing something huge, something really, really big. And you're like, how could you possibly lose an engine or an experiment that is as big as a car? Well, it happens. It just does. And we lose things on the space station all the time. And then luckily, we usually tend to find them. But it's incredibly easy. And I'll tell you, after years on the space station, we now know why. If I'm holding this little AirPod case in my hand, it's in my hand, and I put it here, and in my mind, it's to my right on the table, and it's not gonna move. But on the space station, I put it there. Now, if I need to work on something, I'm gonna rotate and then put my feet up, upside down, and then to the side, and then backwards. And then when I go look for it, I look for it on my right, on what is now my new right, and it's in a completely different place. And it's a tiny, tiny piece of equipment. And especially if it's white, it completely blends in the background because all the walls are white or metallic. And so most of the things that we use are white or metallic, and they blend perfectly in the background. Or it could be that while I'm working, I just touch it and it starts floating away, and it ends up in one of the fans and one of the filters. So eventually, while I'm cleaning on Saturday morning, I'm cleaning the space station and I find the case. I'm like, oh, there it is. I lost you 5 days ago, and finally I found you. But in the meantime, you panic because it's like, how could I possibly lose it? I lost my tablet, which is not small, but I lost it. I put it somewhere, and then I forgot, and it was gone for 2 days. Ok. Entonces, debo decir que esto es increíble. Yo tengo un tiempo, lo paso con mucha dificultad en hablar de absolutos. Ahora, hablar, por ejemplo, lo más hermoso, lo más increíble, lo más algo.
porque todos los días uno se despierta y hay algo que sucede que lo sorprende, algo que no han visto antes, aún estando un año en el espacio. Y yo le puedo dar, creo que un poco de una visión de qué sucede. Por ejemplo, uno puede estar haciendo ejercicio en el nodo 3, que es donde tenemos nuestro gimnasio, y, ¿verdad? Están levantando pesas, haciendo ejercicio, y de pronto ves la cúpula, que es donde estás, y ves a través de la cúpula y ves algo que nunca habías visto antes en la Tierra. Y tú piensas, yo he pasado 200, 300 años rodeando, orbitando la Tierra y nunca había visto esto antes. Y quizás están volando sobre el sudeste asiático y ven pequeñas lucecitas que se ven como estrellas y al final son barcazas, barcazas con luces. Normalmente el sudeste asiático está cubierto con nubes debido a la época de monzón, pero cuando está completamente despejado de noche, uno ve esta vista espectacular y uno dice, nunca, nunca he visto algo así antes. Otra cosa que realmente mm, fue muy interesante para mí saber y ver es qué tan fácil es perder las cosas en la estación espacial. Nunca he conocido un astronauta que nunca ha entrado en pánico por perder algo. Todos lo hacen, incluso cosas tan grandes como un motor o como por ejemplo un experimento que es tan grande como un auto. Bueno, sucede. Simplemente pasa y nosotros perdemos cosas en la estación espacial siempre. Afortunadamente las encontramos, pero es increíblemente fácil perderlas. Ahora, después de años en la estación espacial, ahora sabemos por qué. Si yo estoy afirmando, por ejemplo, un AirPod case, unos audífonos, un estuche de audífonos y lo pongo abajo a mi derecha, en mi mente está en la mesa y no se va a mover, pero en la estación espacial lo coloco allá en la mesa, pero si tengo que trabajar sobre algo, yo mismo me giro, pongo mis pies al revés, me giro a un lado y después estoy invertido. Y cuando lo busco a mi anterior derecha, pero en realidad estoy buscando a mi nueva derecha. Y es un pequeño, pequeño equipo, y especialmente si es de color blanco, se mimetiza con el fondo porque todos los muros son blancos, todos son metálicos. Entonces, la mayoría de las cosas que utilizamos son blancas o metálicas y se mimetizan con el fondo. O puede ser que lo toqué por accidente y empieza a flotar y termina en uno de los ventiladores o uno de los filtros. Así que eventualmente cuando estoy limpiando los filtros el sábado por la noche, encuentro el case de los audífonos y yo digo, ahí estás, te perdí hace 5 días, finalmente te encontré. Pero en todos esos días uno entra en pánico porque uno piensa, ¿cómo lo perdí? Yo perdí mi tablet, que no es algo pequeño, y lo perdí, lo coloqué en algún lugar, se me olvidó dónde estaba y la perdí por 2 días enteros. Muy bien, es muy interesante. Antes de continuar, me gustaría recordar a las personas que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas en los comentarios y las responderemos en vivo. Y hablando de eso, tenemos ya una primera pregunta en los comentarios. We have a first question in the comments, Luca. So, what is the hardest part or the hardest thing to get used to when you come back to Earth after being so many months in zero gravity? So, ¿cuál sería la parte más difícil de acostumbrarse después de volver a la Tierra estando meses en el espacio? I would say that there are a few things. And like I said before, I don't like absolutes. And all these things that I'm going to say are hard in their own way. Physically, the very first thing that you notice is your own body weight. Because after spending 6 months in weightlessness, all at once you come back from the moment you undock from the space station to the ground, it's only about 4 hours. So it's really, really fast. And now your body, your muscles have forgotten what it's like to have a body weight. Your neck doesn't remember how heavy your head is. Your shoulders don't remember how heavy your arms are. Your back doesn't remember how heavy your trunk is, and so on. So all at once you come back to ground
and everything is so heavy. You want to lift your arm and it's heavy. You want to move your head and it's heavy. So that's the first thing that you really feel. And that's why we have to work out in orbit. We have to do a physical exercise to keep our muscles in good shape. The second thing that you notice is that your sense of balance is completely gone. Because in orbit, you cannot use your inner ear vestibular system that gives you balance on the ground. Well, now you come back on Earth after 6 months and you have to stand up, you have to walk, and your balance system doesn't work. And so you're always a little bit, you look like you're drunk. And it takes a little bit to get used to it, a couple of days. So that's the second thing. The third thing is completely different. This one is not, the next couple of ones are not physical, they're more in your mind. The one is that while you're on the space station, you always have very important tasks to perform. And some of the tasks may not sound so important, fixing the toilet or cleaning or moving stuff from one place to another, but they are for everybody else's life. So you're always doing something that gives you a sense of accomplishment. But when you come back to the ground, you go back to normal life and you sit down and you think, well, now what? What is my next thing? What am I going to do? What's my next objective? On the space station, you always have one. On the ground, you have to find your own way to deal with that. And the last thing that I'm going to mention, once you get back to the ground, for me, it was to look up at the sky at night, because it would make me really nostalgic. I would think about the friends that I left on the space station. So on my first mission, when I came back, for about 6 weeks, I really couldn't look at the sky at night. Así que con esto debo responder que no me gustan los absolutos nuevamente y todo lo que voy a decir son cosas difíciles de su propia manera. Ahora, físicamente, lo primero que le sorprende es su propio peso corporal, porque después de pasar 6 meses en cero gravedad, cuando uno vuelve de la nave, desde el momento que uno baja de la estación espacial al suelo son 4 horas. Son 4 horas a la Tierra, es muy rápido. Y su cuerpo, sus músculos, se le olvidó cómo se siente su propio peso corporal. Su cuello no se acuerda qué tan pesada es su propia cabeza, sus hombros no se acuerdan qué tan pesados son sus brazos, su espalda no se acuerda de qué tan pesado es su torso. Así que cuando uno vuelve a la Tierra, todo se siente tan pesado. Uno quiere levantar sus brazos y cuesta, es pesado, quiere mover su cabeza y pesa. Eso es lo primero que uno siente y por eso hay que hacer ejercicio cuando está en la estación espacial para mantener los músculos en buen estado. Lo segundo que uno se da cuenta es que su sentido del equilibrio está completamente desaparecido, porque en la órbita uno no puede utilizar su oído interno, el sistema vestibular que le alerta y le da un equilibrio, pero después de 6 meses de estar en la estación espacial, en la Tierra tiene que pararse y su sistema de equilibrio no funciona bien. Así que parece un astronauta que volvió a la Tierra como que sí está un poco borracho. Hay que acostumbrarse en un par de días. Eso es lo segundo. Lo tercero, que es completamente distinto a las anteriores, las siguientes 2 no son físicas, son más mentales. Ahora, cuando uno está en la estación espacial, uno siempre tiene unas tareas muy importantes que realizar. Ahora, algunas de las tareas no suenan tan importantes. Por ejemplo, limpiar el baño, el retrete, limpiar cosas, mover ítems de un lado a otro, pero sí son importantes para la vida de todos. Así que siempre está haciendo algo que le da un sentido de logro, pero cuando vuelven a la Tierra, vuelven a la vida normal, se sientan y se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente objetivo que tengo que lograr? En la estación espacial siempre hay un objetivo nuevo que hay que lograr, pero en la Tierra
hay que encontrar su propio sentido, sus propios objetivos. Lo otro que quiero mencionar es que cuando uno vuelve a la Tierra, para mí, yo empecé a volver a mirar al cielo porque sentía nostalgia por todos los amigos que dejé en la estación espacial. En la primera misión, cuando volví a la Tierra, por 6 semanas, realmente ni siquiera podía mirar el cielo por las emociones que me daba. Very good. Perfect. As you can see, Muchas we gracias, Patricio. Muchas gracias. have... My pleasure. As you can see, we are receiving tons of questions through Facebook and a few others from YouTube, and we are also having a live audience here in the library of our institute. So this question comes from BNC in Antofagasta, in the north of Chile, and they ask, why haven't we gone back to the moon in almost 50 years? Is there anything? Is there no more things to explore there? Actually, I'm going to try to keep the questions short if I can, even though I'm Italian and it's really hard for me, so that we can answer more questions. No, there is a lot to explore. We have never been underground on the moon, and there are lava tubes, very extended lava tubes, caves underground that we have never seen inside. We have never been to the poles. We have never been physically on the dark side of the moon. So there are a lot of places that we want to explore that we still need to figure out. But the reasons why we haven't been there in 50 years is that at the time, with the means that we had, it was extremely expensive and also quite dangerous to go to the moon. But they did it at the time because of the Cold War. It was the so-called space race to demonstrate the technology and the superiority of the technology of one system versus another one. Once that target was accomplished, it was just it wasn't easy to maintain that flow going. Now we are ready to go back because in the meantime, the costs of spaceflight and technology have gone down so much that we think we can go back and explore the moon in a better way, more deeply, in places that we've never been, and create steps for the future to stay on the moon even longer. Así que voy a empezar y voy a tratar de responder más cortamente, a pesar de que soy italiano y es difícil para mí, pero es para que tengamos más preguntas. Pero sí, hay mucho más que explorar. Nunca hemos estado en lo subterráneo de la Luna y hay redes de lava, cavernas subterráneas en la Luna que nunca hemos visto por dentro. Nunca hemos ido a los polos de la Luna, nunca hemos estado físicamente en el lado oscuro de la Luna. Así que hay muchos lugares que queremos explorar y todavía tenemos que estudiarlos. Ahora, las razones de por qué no hemos estado ahí en 50 años es que en ese tiempo, con esos medios, era muy caro y muy peligroso ir a la Luna. Sin embargo, lo hicieron en esa época debido a la Guerra Fría. Fue la llamada carrera al espacio, la carrera espacial, para demostrar y probar las tecnologías y mostrar la superioridad de un sistema político sobre otro. Una vez que se logró ese objetivo, simplemente era fácil mantener ese estado, pero no era fácil volver a la Luna. Ahora podemos volver porque los costos de tecnología y viajes al espacio han bajado tanto que creemos que podemos volver a la Luna, explorarla de forma más profunda, ir a lugares donde nunca hemos estado y crear nuevas iniciativas para quedarnos en la Luna más permanentemente. Perfecto. Tengo otra pregunta por acá que casualmente se enlaza con una de las preguntas que está en los comentarios. Y esta pregunta es, ¿alguna vez has estado en una situación, digamos, terrorífica en el espacio, algo que genere mucho miedo? Y eso se enlaza con, Luca, ¿qué te motiva a tomar riesgos y viajar fuera de este planeta? Ya que cualquier cosa podría pasar. So, have you ever been in a terrifying situation in space? And if so, what motivates you to take these high risks and traveling out of the planet?
Come on. Fear is a component of life, and so is risk. I would say that if you take risk out of life, it's a little bit like food without salt. You can eat it, but it's not as tasty. And so, if you put too much, it's unedible. But if you have just the right amount, then it makes everything taste better and more interesting. So that's the answer to the second part of the question. However, in terms of terrifying, true fear is always one and the same. Is the lack of knowledge. It's not understanding or not having the capability to act, to do something. So I would say that in general, astronauts or operators, as pilots, in emergency situations, they're not really thinking about fear, but they're thinking about action, about what to do. In my specific case, I had quite serious emergency while I was outside of the space station performing a spacewalk, where my spacesuit, the white big spacesuit, had a mechanical failure, and it started filling with water from the cooling system my helmet. After a few minutes, my eyes were covered by water, my nose, my ears. I couldn't hear, I couldn't see anything, and nobody could help me because I was outside, and so I had to rescue myself by going back inside. And a lot of people asked me, how come your heart rate didn't change? It was always constant. Were you not afraid? And the answer is that at that time, I was just thinking, what do I do to save my life? I wasn't thinking about the problem or about the fact that I could lose my life, but I was thinking about how I could save it. And I had the same kind of reaction when I was flying airplanes and had accident or problems with an airplane. So once you know your capabilities, your systems, your procedures, and how to react, then fear becomes just another tool that alerts you about the state of things going around you. But it doesn't go into terror or panic where you're unable to act. Very good. Very good. So we have another question here. Tenemos otra pregunta que me gusta mucho. Dice. I'm sorry, Mario. Would you like me to interpret Oh, into yeah. Spanish? Sorry. Okay. No problem. Así que sí, bueno, el miedo y el terror es un componente de la vida, ¿verdad? Entonces, también es el riesgo un componente de la vida. Y yo diría que si uno toma el riesgo y lo saca de la vida, es básicamente como cocinar sin sal. Es comestible, pero no es tan sabroso. Ahora, si uno coloca mucha sal, no es comestible tampoco, pero si tiene la medida justa, hace que sepa, que tenga mejor sabor, hace que la vida sea más interesante. Esa es la respuesta a la segunda parte de la pregunta. Ahora, en términos del miedo, de lo terrorífico, el verdadero miedo siempre es la misma. Es una falta de conocimiento, es no entender, es no tener la capacidad de actuar, de hacer algo. Así que yo diría que en general los astronautas, los operadores, los pilotos en situaciones de emergencia no están pensando realmente acerca del miedo, sino están tomando acción, están pensando en qué hacer. Ahora, en mi caso específico, yo tuve una emergencia cuando estaba fuera de la nave espacial en una caminata espacial. Y lo que pasó es que mi traje espacial, ese equipo grande, blanco, tuvo una falla mecánica, se empezó a llenar mi casco con agua desde el sistema de refrigeración y el agua llegó a mis ojos, no podía ver, no podía escuchar, tapó mis oídos, mis ojos y nadie me podía ayudar porque yo estaba fuera de la estación espacial y tuve que autorrescatarme. Todos me preguntaron, ¿cómo fue que tu ritmo cardíaco no cambió? ¿Acaso no tenías miedo? Y la respuesta es, en ese momento
yo solamente estaba pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago para salvar mi propia vida? No estaba pensando en el problema o el hecho de que podía morir, estaba pensando cómo podía sobreponerme al problema. Tuve la misma reacción cuando volaba aviones, casas y tuve algún tipo de problema, un accidente. Una vez que uno sabe cuáles son las capacidades, los sistemas, los procedimientos, cómo reaccionar, entonces el miedo se vuelve simplemente otra herramienta más que le ayuda, que le alerta acerca de la situación, el entorno, pero no se transforma en un terror o pánico donde uno no puede actuar. Perfecto. Very good. So we have another question from the audience that it's right there on the screen, and I'm going to tie it to another one that is similar. So it goes like, how is the food in space, and what food do you miss, or what do you miss the most when you are in orbit? And another thing is, do you get a good sleep in space? So, ¿cómo es la comida cómo es la comida que extrañas más cuando estás en órbita y si se duerme bien en el espacio? You're muted. Yeah. You can sleep really well in orbit. It's actually extremely relaxed because your whole body is fully relaxed. But you have to get used to it because you don't have a pillow, you don't have a blanket, you're just floating inside your sleeping bag. And as far as food, I would say that the food is really good quality. There is a lot of variety, definitely a lot better than anything I can cook. Because I only cook well for my daughters, not for myself. But if I have to say about something that you miss, it's usually fresh food, fresh, crunchy food, because everything needs to be dehydrated or cooked or pre-cooked, and then we warm it up or add water. But because of that, you miss a lot of the crunchiness of fresh food, like celery or fresh fruit to crunch on, or those kind of things. So fresh, crunchy fruit is the kind of things that usually we miss out. Entonces, sí, se puede dormir muy, muy bien en órbita. Es algo muy relajante porque todo su cuerpo está completamente relajado, pero hay que acostumbrarse a esto porque no hay almohada, no hay cobertor, simplemente está en la bolsa donde uno duerma. Ahora, la comida tiene muy buena calidad, una gran variedad, mucho mejor de lo que yo podría cocinar, pero yo solamente cocino bien para mis hijas y no para mí mismo. Ahora, si debo decir algo que se echa de menos en el espacio, es la comida fresca y crocante, porque todo hay que deshidratarlo o precocinarlo y uno en la estación le agrega agua, lo calienta, pero debido a esto uno echa de menos ese tipo de crocantez que tiene, por ejemplo, el apio o, por ejemplo, algunas frutas frescas que uno puede morder y masticar, ese tipo de cosas. Así que las comidas crocantes es lo que uno echa de menos en la estación. Perfecto. Lucas, sabemos que tu tiempo es limitado. Esta va a ser nuestra última pregunta, así que nos gustaría saber qué podrías decirle a los miembros de nuestra audiencia que estén interesados en perseguir una carrera en la ciencia o en el espacio. So, what can you say to members of our audience that might be interested in pursuing a career in science or space? As far as science is concerned and space, I would say that it's becoming more and more important and more mainstream and easier to get access to a career in space. As a matter of fact, both from the scientific world, but also the engineering world, and any other career you can get into space. You can be a lawyer, you can be a teacher, you can be a lot of different things and help with science, technology, space, and exploration. Especially for those of you who want to get closer to becoming astronaut, my biggest
advice is really find out what it is that interests you, and be really good at it. And even more important than being good at something that you like, be good at something you don't like, and you will learn that once you get really good at something, then magically you will start enjoying it anyway. And so I would say you use your time to study, to get better, to prepare, and all the doors will be open to you in your future. Patricio, parece que hay un problema con el audio. Okay. Yeah, I couldn't hear. Sorry. Okay. Great. Así que yo diría que del mundo científico y del mundo de ingeniería es cada vez más fácil entrar a carreras de espacio, es cada vez más mainstream, es más común y se puede ingresar ahora de casi cualquier carrera para ir al espacio. Uno puede ser un abogado, puede ser un profesor, puede ser y tener muchas carreras, muchos distintos tipos de estudios que ayudan con la tecnología, la exploración, el espacio, especialmente para aquellos de ustedes que quieren acercarse a ser un astronauta. Mi mayor consejo sería realmente averigüen qué les interesa y realmente sean muy, muy buenos en eso. Y lo que es más importante aún de ser bueno en algo que les gusta, sean buenos en algo que no les gusta, porque ahí van a aprender que una vez que se vuelven muy buenos en eso, mágicamente lo van a empezar a disfrutar. Así que yo diría, usen su tiempo para estudiar, para ser mejores, para prepararse y todas las puertas se les van a abrir en su futuro. Super. Luca, thank you very much for joining us today. This was a very interesting conversation that we had today, and we are very thankful for the time you have dedicated us today. Así que muchas gracias por habernos acompañado y por dedicarnos algo de tu tiempo. Esta conversación ha sido muy interesante para todos nosotros. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Patricio. Thank you very much for your invitation. Thank you for your very cool questions and your curiosity. And you can have me anytime. Thank you very much. Muy bien. Antes de finalizar, queremos hacer también una invitación especial a otra actividad de la red de American Spaces y de la American Academy of Science and Technology y la Embajada de los Estados Unidos en Chile, que tiene que ver con el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja que se encuentra en este momento en Chile, conocido como SOFIA. Pueden participar en esta actividad el jueves 24 de marzo y también el 30 de marzo. Podrán encontrar links a esas actividades en las redes sociales de cualquiera de los American Spaces en Chile y también de la Embajada de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Esperamos que esta entrevista haya sido de su interés y nos vemos muy pronto para más programación de los American Spaces. Un muy cordial saludo.